Te invitamos a ver y a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con el pastor Yesid Barot Mendieta. Bueno, de nuevo estamos con todos ustedes. Damos gracias a Dios por darnos este privilegio de poder llevar este mensaje de la palabra. Seguimos en el estudio de la epístola de Judas. Su título es La doble misión de la iglesia, parte 4. Y vamos a ir ahí a Judas 1, del versículo 6 al 7. Dice la palabra de Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como venimos estudiando esta carta, que aunque corta es muy profunda en la parte doctrinal, podemos ir aprendiendo que Dios nunca va a pasar por alto toda rebelión. Y esto nos debería servir para meditar en estos tiempos que hemos estado en aislamiento, ¿cierto? Y dispersión de la iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo difíciles, nos debe servir, ¿verdad?, para nosotros tomarlo como ejemplo. Debemos analizar si la doctrina que practicamos está verdaderamente ceñida a los mandatos y preceptos divinos. Por lo anteriormente expuesto, en estos versículos nos debemos animar a no desentonar en la parte doctrinal, porque como es bien sabido por todos y cada uno de ustedes que nos ven, Dios es inmutable y estamos advertidos en la mayoría de las epístolas que los últimos tiempos son peligrosos debido a tantas filosofías, al humanismo, al pensamiento positivo, a la apostasía que ha llegado a su máxima expresión con la práctica del antinomianismo, donde se acepta que cada uno viva como le parezca con un Dios imaginario. Hoy la mayoría, ¿verdad?, hablan de Dios, pero ellos se han imaginado un Dios porque nunca se sujetan a los mandamientos de Dios. Permítame hacer en este momento una pregunta y bueno que nosotros nos las hagamos todos. ¿Somos conscientes en este tiempo del grado de apostasía y de los falsos maestros y de los falsos apóstoles y profetas como han aumentado en la actualidad? Nosotros deberíamos ser muy conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos, donde, verdad, la doctrina está, verdad, muy, digámoslo, muy liviana. Hoy todo lo que se está predicando en la mayoría de los lugares es una doctrina muy liviana y muy acomodada a las personas. Como alguien dijera, cada uno quiere hoy una iglesia al gusto de cada persona. Y la iglesia no debe ser al gusto de las personas, sino la iglesia debe estar verdaderamente en todo momento al gusto, a la voluntad del Dios que es dueño de ella. Podemos ir analizando en el versículo 6, volvamos a leerlo de nuevo. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjese bien esto, como a los mismos ángeles, estos son ángeles de verdad, no son seres humanos. Ha habido polémica por este versículo, pero está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad?, sino que abandonaron su propia morada. Esto quiere decir abandonaron el cielo. Los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Vamos a tratar el segundo ejemplo.
El primer ejemplo lo estuvimos viendo en la enseñanza en la parte 3. Ahora vamos a mirar el segundo ejemplo. Se refiere a los ángeles caídos. Este versículo necesita un examen muy atento, más profundo. Conviene también dar un repaso al comentario de Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó, y dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Una cosa es segura, pónganme en atención mis amados que nos ven. Judas está citando al apócrifo libro de Primero de Enoc, y con ello garantiza la verdad de lo que dice, sin insinuar por eso que dicho libro sea inspirado. Es bien interesante que Judas, este siervo de Dios, cite este libro de Enoc, lo cita con claridad. Miremos un análisis de este versículo 6. Vamos a hacer un análisis de este versículo y vamos a irlo dividiendo por inciso. En el inciso A, no cabe duda de que la referencia es a verdaderos ángeles, como lo dijera anteriormente, no a mensajeros humanos. Aquí está hablando de verdaderos ángeles que abandonaron verdaderamente su lugar de dignidad. En el inciso B podríamos mirar de este versículo 6. Según el libro de Enoc, los ángeles que aquí se mencionan vinieron a la tierra y se unieron carnalmente a las hijas de los hombres. Estos vinieron a la tierra y ¿qué hicieron? Se unieron carnalmente a los hombres. Su propia morada era pues el cielo, el cual abandonaron para descender a la tierra y vivir entre los hombres con las mismas pasiones de estos. O sea, cómo se degradaron, y a causa de esto es que estamos estudiando vino el castigo. En el inciso se dice que el castigo aplicado a tales ángeles, según Judas, tomado también del libro de Enoc, consiste en ser retenidos por Dios en oscuras mazmorras hasta el día del juicio. Esto es verdaderamente para tener muy en cuenta. Dios mismo ¿qué hizo? Que los castigó, aplicándole un castigo tremendo. ¿Y cuál es el castigo? Que consiste en ser retenidos. Dios los ha retenido en oscuras mazmorras hasta el día del juicio. Todo esto vino a causa de la rebelión de estos. Podemos mirar también ahora el tercer ejemplo, que podemos ver de los creyentes a los cuales Dios infligió un severo castigo a causa de la corrupción que había en ellos. Fue el castigo del fuego eterno. Esto lo podemos ver ahorita en el versículo 7. Miremos el versículo 7 que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué sufrió Sodoma y Gomorra? El castigo del fuego eterno. Vemos cómo Dios castigó la corrupción que había allí en Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Y por eso Judas hace hincapié en esta epístola, para que nos sirva a nosotros como ejemplo y no ir a cometer los mismos errores. Miremos que este versículo está tomado del libro de los principios. Cuando hablo del libro de los principios, estoy hablando del libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Miramos desde el versículo 4 al 25. También habla de esto segunda de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 10. Pero vamos a ir al libro de Génesis y vamos a mirar de dónde Judas toma este versículo 7. ¿De dónde? ¿Cómo hace Judas para
traer eso a su epístola. Entonces él va al libro de Génesis y estamos mirando en el versículo 4, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mira cómo era la perversión. Todos los hombres estaban perversos, viejos, jóvenes y viejos, todos estaban perversos y rodearon la casa de Lot. Vamos a mirar a qué se dio. Dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mira la depravación de estos. Mira la petición que le hicieron estos jóvenes y hombres a Lot. Dice en el versículo 6 que entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Ellos andaban, era buscando estos mensajeros que habían llegado. Y dijo, ¿qué dijo Lot? Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot sabía la maldad que había allí, puesto que Lot había vivido hacía ya varios años allí en la llanura de Sodoma y Gomorra. En el versículo 8 podemos ver que dice: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas, le dice Lot a estos jóvenes y ancianos y viejos, como dice ahí. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mira todo lo que Lot expuso. Y a ellos ya no les interesaban las mujeres. Mira lo que Lot dice: tengo 2 hijas jóvenes, vírgenes, ¿verdad? Pero ellos no hacían caso al ofrecimiento que le hizo Lot. En el versículo 9 dice: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Es lo que expresaron. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Estas personas estaban totalmente en una locura, por decirlo así, en un desenfreno tremendo. En el versículo 10 dice: entonces los varones, ¿qué hicieron? Alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los varones que fueron a visitar a Lot, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue que alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Dice en el versículo 11: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mira el respaldo divino, ¿no? Dice que los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, quedaron totalmente ciegos. Y entonces en su ceguera estaban fatigados mirando por dónde entrar a la casa donde estaba Lot con estos varones y su familia. En el versículo 12 dice la palabra de Dios: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Fíjense que cuando ya Dios estaba para establecer el juicio, Dios mandó por uno justo que había allí, Lot y su familia. Dios guarda siempre a los justos. Y quiero animar a todos los que están viendo esta enseñanza. Por más que sea fuerte la prueba que estamos atravesando en estos tiempos, Dios guardará su iglesia.
El Dios de Lot es nuestro Dios. Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, dijeron los varones, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. ¿A qué venían ellos? A destruirlos. Entonces, ¿qué hizo Lot? Dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ellos les pareció como que era una burla. Y al rayar el alba, o sea, al rayar el día, el amanecer, los ángeles daban prisa a Lot. O sea, los ángeles estaban tras de Lot, que se corriera rápido, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, lo tomaron, y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dios es supremamente bueno, supremamente misericordioso. Mira lo que hicieron con Lot, mira lo que hicieron con su familia. Los cogieron de la mano, los tomaron y los sacaron fuera de la ciudad, fuera de Sodoma y fuera de Gomorra. Miramos que en el versículo 27 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dieron una orden, ¿cierto? Ellos le dieron una orden a Lot. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, corre, no mires tras ti, no mires, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Mire el ordenamiento que los varones de Dios le dieron a Lot: que no mirara atrás de sí, que no parara en la llanura, que escapara al monte para que no pereciera. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos. En el versículo 19, ¿qué rogó? He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia de vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lot no confió en lo que le han dicho los varones. Lot decía: he aquí se ha hallado gracia como siervo delante de tus ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte. Él miró que no podía, no sea que me alcance el mal y muera. En el versículo 20 dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Lot le replanteó a ellos, ¿cierto?, cuál era su deseo. Él les dijo: mira, hay una ciudad más pequeña, déjenme escapar allá, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Entonces dice en el versículo 21: y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de que has hablado. Qué cuidado el de Dios con Lot. Dijo: yo no voy a destruir la ciudad de que has hablado. Miramos las misericordias de Dios por los suyos, por nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
Versículo 22 dice el Señor: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces ellos le dijeron: date prisa. El problema es que no te quedes ahí quieto. Huye, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. O sea, no podían soltar todavía el juicio sobre Sodoma y Gomorra hasta que, ¿verdad?, Lot y su familia estuvieran a salvo. En el versículo 23 dice el Señor, estamos haciendo énfasis de dónde Judas, el autor de esta epístola, tomó ese versículo 7. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, el sol comenzaba a alumbrar. Era la primera hora de la mañana cuando Lot llegó allí a Zoar. Y en el versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí vino el tremendo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Yo digo, mis amados que me ven, que nos escuchan, debemos tener muy en cuenta los juicios de Dios. Dios es un Dios justo y en su justicia hace y aplica los juicios, ¿verdad? Entonces dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Qué terrible fue el castigo que infligió Dios a estas dos ciudades. ¿A causa de qué? A causa de la corrupción, a causa de la perversión que había allí. De allí nace ese gran pecado de la sodomía, que hoy por hoy lo podemos ver nosotros, que está en un auge muy tremendo. La sodomía ha tomado un alto vuelo en el mundo entero. Hoy por hoy ellos han ido reclamando sus espacios, violando lo establecido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. Dios creó varón y hembra, pero hemos visto que esto no es nada nuevo de la sodomía. La sodomía es muy antigua y en estos últimos tiempos se ha ido disparando de una manera aterradora. Y lo que las criaturas no saben, como no supo Sodoma y Gomorra, los que habitaban allí, era que esto Dios lo iba a castigar duramente. Allí en Sodoma y Gomorra solamente escapó Lot y parte de su familia. Y quiero decirles, mis amados, que el juicio de Dios, dice por ahí en el libro de los Salmos, que la ira de Dios está todos los días sobre los impíos. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta como iglesia. Por eso nosotros debemos seguir predicando esta doctrina. No es tan maravilloso quizás escuchar mensajes que nos adoctrinen, pero quiero decirles de parte del Señor, usted que me ve, estos versículos estudiados, estas enseñanzas llevadas verdaderamente a lo profundo, son las enseñanzas que pueden dar fruto a nuestras almas. Nosotros tenemos que seguir predicando lo que está debidamente establecido y mirar que el mismo Dios que aplicó ese juicio tan tremendo de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
el Dios y Padre nuestro. Entonces, en esto nosotros tenemos que tener sumo cuidado y enseñar con claridad, hermano. No vamos nosotros a enseñar esta palabra, lógico, la verdad hay que enseñarla con amor, pero el amor no puede negar, ¿verdad?, ese derecho de enseñar la verdad. La verdad hay que enseñarla en amor y hay que hablarles a estas criaturas en amor, ¿verdad?, y ayudarles a presentar esa verdad que es la única que los va a hacer libres. Sodoma y Gomorra pereció por la corrupción, porque no tenían verdaderamente el Señor Dios Todopoderoso. Y hoy el mundo vemos que está totalmente a oscuras, y lo más tremendo y que me preocupa como predicador es ver que la iglesia está muy opaca ante un mundo que está muy lleno de tinieblas. Es nuestra responsabilidad como predicadores ser esa luz en medio de las tinieblas, ser, como dijo el apóstol San Pablo a la iglesia de los filipenses, ser esos luminares para este mundo. Miremos el versículo 25. Dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios borró, por así decirlo, del mapa quedó borrada Sodoma y Gomorra. ¿Todo por qué? Por la maldad del hombre. Hermano, siempre donde haya maldad, el juicio de Dios va a estar. Dios es soberano. Y no porque Dios aplique un juicio es que Dios, hermano, no, Él es soberano. Él puede hacer con su creación como Él quiere, porque Él es el que todo lo creó, todo fue hecho por Él y para Él. Y Él, como soberano Dios, va a traer juicio, y traerá juicio, y vienen muchos juicios sobre esta tierra. ¿A causa de qué? A causa de tanta maldad. Tenemos que nosotros ir concluyendo. Podemos concluir que Dios infligió castigo sobre su pueblo en el desierto, primero a causa de la incredulidad. El primer castigo que le vino al pueblo de Dios fue todo a causa de la incredulidad. Colocamos los tres ejemplos, ¿cierto? Y los vimos, uno lo vimos en la enseñanza pasada, los otros dos los estamos viendo en la enseñanza de hoy. Y Dios aplicó este castigo muy fuerte a todo el pueblo de Israel por incrédulos. El pueblo de Israel fue incrédulo, y dice que a causa de la incredulidad quedaron tendidos en el desierto los mayores de 20 años. Todo cuando Moisés envía a los espías, ¿cierto? Y van estos espías, entre esos iban Josué y Caleb. Pero cuando ellos estuvieron arriba y vieron todo lo que había allí, dice que encontraron los hijos de Anás, que eran unos gigantes, pero que también encontraron allí, digamos, unos sarmientos supremamente grandes, unos racimos muy grandes que los cargaban entre dos en un palo. Eran supremamente gigantescos lo que se ve allí. Era la tierra que fluía leche y miel. Pero de esos 12 espías, el reporte, hermanos, ustedes todos lo conocen, fue pésimo de 10. Hubo 10 que dijeron: esos gigantes son tremendos, y quisieron decir: nosotros somos como hormigas delante de ellos. Pero no así Josué y Caleb. Cuando esto llega, este informe a Moisés y Aarón, debemos de acordarnos que este informe llevó a que el pueblo de Israel se levantara, ¿cierto?, y cayera en una terrible incredulidad. No quisieron creer que Dios había prometido esa tierra que fluye leche y miel y que sería de mucha bendición. Ellos no quisieron creerle a Dios,
pero dos que le pudieron creer a Dios, que le creyeron, que le dijeron al pueblo y le dijeron a Moisés y Aarón que ellos se los comerían como pan, ¿cierto? Esos dos, Dios les dio el premio de pasar a la tierra que fluye leche y miel. Fueron los dos únicos que fueron sacados desde Egipto, que pasaron todo. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Esto nos debe de servir a nosotros, ¿verdad?, para el día de hoy, como un ejemplo a no caer en la incredulidad. La incredulidad, yo diría que es la madre del pecado. Cuando miramos nosotros por allá en el libro de San Juan, miramos que dice el Señor Jesús que cuando venga el Espíritu Santo, claro, Él ya vino, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba hablando de la incredulidad. La incredulidad Dios la castiga. El problema hoy de la iglesia que se ha hecho tan fuerte es ese. Primeramente, la incredulidad. Entonces decíamos que podemos concluir que Dios infligió castigo sobre su pueblo en el desierto, primero a causa de la incredulidad. Segundo, Dios infligió castigo a los ángeles. ¿A causa de qué? A causa de la rebelión. Vino el castigo sobre los ángeles. Ellos se rebelaron y Dios los castigó y los ha sometido a prisiones o a mazmorra, en una mazmorra oscura. Allí están estos, ¿cierto?, a causa de la rebelión. La rebelión trae consigo un castigo muy tremendo. Acuérdense todos, ¿cuál es el padre de la rebelión? ¿Cuál es el que en realidad comanda u orquesta la rebelión? Satanás. Y en el tercer ejemplo que debemos tener en cuenta es la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa de la corrupción y toda perversión que había en ellos. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Yo creo que todos ustedes recuerdan cuando Abraham, ¿verdad?, fue delante de Dios y le dijo a Dios: si hubieran 50 en Sodoma y Gomorra, ¿tú no los destruirías? Y Dios dijo no. Pero cuando fueron a ver, no habían 50, y así sucesivamente Abraham fue bajando. De 40 no lo habían, de 30 no habían, hasta llegar a 10 y no habían 10. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero ¿sabe? No habían allí 10 justos. No estaba sino Lot y parte de su familia. Porque si ustedes recuerdan conmigo, la esposa de Lot quedó convertida en estatua de sal. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Ella miró hacia atrás. Eso es un tema que de pronto estaremos hablando más adelante. Entonces, vemos que el tercer ejemplo que debemos tener en cuenta es la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa de la corrupción, a causa de toda perversión que había en ellos. El apóstol San Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, les manifestó que el Antiguo Testamento, óigame bien, fue escrito para que nos sirva como ejemplo y no repitamos los errores de ellos. Nosotros debemos tener muy en cuenta esto, lo que dijo Pablo. No repitamos. Para eso se escribió el Antiguo Testamento, para que nos sirva como ejemplo para no repetir estos mismos errores. Y Pablo dice ahí más adelante: y el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué quiso decir Pablo? No nos debemos sentir firmes en lo que nosotros hacemos, porque podemos caer en el mismo error que cayeron los ángeles, ¿cierto? Que cayeron el pueblo de Israel en incredulidad. Tremendo. Debemos nosotros examinarnos. Este estudio de esta epístola de Judas
a todos nos debe animar. Para mí es la carta o la epístola de más profunda enseña doctrinal que todo verdadero siervo debería de estudiar y enseñar a su iglesia. Nosotros debemos de llevar la iglesia y mostrarle todos estos ejemplos que vinieron, ¿verdad? Que donde Dios castigó a causa del pecado, no olvidando que ese mismo Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios, y por eso nosotros debemos como predicadores presentar estos mensajes, hermano, así nos demoremos los tiempos que nos demoremos. Esta carta puede llevarnos mucho tiempo de estudio y, como lo hemos repetido, quizás no levante muchas emociones, y no se trata de eso. Se trata de levantar la fe del pueblo de Dios. Se trata es que esta palabra verdaderamente cumpla el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, ¿cuál es? Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. Entonces nosotros estamos en la obligatoriedad como siervos de Dios a enseñar es doctrina, la sana doctrina. Esta doctrina que verdaderamente nos lleva no a que le tengamos miedo a Dios, porque no se trata de enseñar estos temas para que las personas cojan miedo, no, sino para que tengamos temor. La palabra, cuando digo temor, es que tanto temo yo a Dios que lo amo, que no quiero pecar, porque sé que el Dios que infligió el castigo verdaderamente a los ángeles, que infligió el castigo a su pueblo Israel, dejando tendidos a los mayores de 20 años, que el mismo Dios que infligió el castigo sobre Sodoma, sobre Gomorra, es el Dios de hoy, y Dios está hoy. Mira, si usted, no sé cómo lo irá a tomar cuando lo escuche y lo mire este video, pero yo sí creo que Dios está probando al mundo. Dios está en este asunto. Nada puede pasar. Si estamos pasando esta prueba, esta pandemia, Dios ha ido probando nuestros corazones, y a fe que muchos de ustedes con nosotros estamos verdaderamente examinándonos día tras día, y gloria a Dios por darnos esta oportunidad de hacerlo. Tenemos tiempo, hermano. Podemos arrepentirnos hoy, podemos arreglar con el Señor, ¿verdad? Podemos hoy venir delante de su presencia en el nombre de Jesús y, ¿verdad?, entregar todo de lleno nuestra vida y arrepentirnos, no sea que nosotros estemos con una falsa profesión de fe. Mis amados en Cristo, los amamos mucho. Que la paz del Señor, su gracia y su misericordia reposen en todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.